¿Cómo están? Hemos llegado a la parte más interesante de esta historia. ¿Cuánto fue la inversión que se hizo para poder comprar el local Mua? Así que quédate en el video, observa, ve, ahí te voy a explicar cuánto invertí en cada uno de los pasos. En la compra de los equipos, cómo los compré, cómo fue la inversión, por qué lo hice a crédito. Vamos a hablar del costo del alquiler, vamos a hablar del costo del local y una suma global de cuánto fue que invertí. Así que es el momento de saber cuánto fue la inversión total para poder adquirir mi emprendimiento llamado Mua. Vamos, tema que nos interesa, la inversión. Vamos a empezar, ¿cómo hice para comprar la máquina de café y el congelador? Ok, hay varias páginas que tú puedes visitar, que son páginas de hostelería, hostelería.com, y yo encontré una llamada Search Equipment. Ahí venden de todo para lo que es la hostelería, y ahí encontré la máquina de café marca Iberital y ese congelador que usted vio. Eso me salió a mí, todo eso me salió por 3.700 euros aproximadamente. ¿Qué pasa? En esa página hay una parte de abajo que tiene, si quieres la pagas por cuotas, con una empresa llamada Curax, algo así. Ya le busco, le escribo aquí el nombre. Y la puedes pagar en 3 meses al mismo precio, en 6, en 12 o en 18 meses. Yo pedí pagarla en 12 meses. Entonces, de 3.700 me subió a 4.050, algo así. Entonces, una de las maneras, mi recomendación, si usted quiere comprar equipos nuevos, cómprelo a crédito de esa manera. Ahora, el horno costó 750 y también bajo esa modalidad. Ahora bien, vamos a tocar el tema por qué compré la máquina de café. Como vieron en los videos pasados, apenas yo aperturé el negocio, es decir, para la remodelación, empezaron a llegar varios proveedores, entre esos los del café. Uno de los primeros que llegó fue el que tenía la máquina de café, que tenía el negocio. ¿Qué pasa con esa máquina de café? Es de cápsula. Entonces, él me ofrecía una caja de cápsula que trae 100 cápsulas por 36 euros sin incluir el IVA. Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que yo no me manejo con cápsulas, yo prefiero café en grano. Entonces él me dice, si quieres café en grano, entonces tienes que, yo te cambio la máquina y me consumes aproximadamente 4 kilos semanal, ¿verdad? Y si no cumples con esa cantidad, más adelante pues se paga un porcentaje. Y yo, wow, mira, si tú empiezas un nuevo negocio, hacer el negocio haya sido bueno o haya sido malo, estoy arrancando de cero y no puedo comprometerme a esa cantidad porque es firmado. No, pues entonces es la única manera. Yo no, mira, entonces no hay problema, llévate la máquina. Porque otra persona, yo le planteé lo mismo y él me dijo, no vale, conmigo no hay problema. Yo te pongo la máquina de café, con tal que me compres el café a mí. Te pongo los molinos, te pongo las tazas. Y me emocioné cuando él me dijo eso. Y es que él se llevó la máquina. Efectivo, con que yo hablé que me iba a poner la máquina, fue otra persona en su representación. Y al parecer, pues, era uno de los digamos, de los que pertenece a esa fábrica, a esa empresa. Y me dice, mira, como no, mucho gusto, yo te pongo una máquina de 2 cuerpos, te voy a poner 2 molinos, uno de cafeinado y uno normal, te pongo las tazas, te puedo vender la leche a un buen precio, el café te lo voy a poner en 20 euros más IVA, me tienes que vender simplemente 250 kilos al año. Yo agarro y pongo 250 kilos, lo divido entre 50 semanas más o menos, me sale a 5 kilos semanales. Yo le digo, mira, es que no se puede vender 5 kilos. No, pero no te preocupes. Si no lo cumples este año, lo cumples el otro. Pero es que yo tengo que amarrar a eso para, coño, porque no me vaya a vender otro café yo colocado entre la máquina. No, yo comprendo eso, le digo. Pero es que yo no me puedo comprometer y por escrito venderte 5 kilos. Entonces, yo le digo, mira, 5 kilos son 550 cafés semanales. Entonces se me queda viendo porque él pensaba que no tiene un poquito de conocimiento del café. Entonces, mira, 5 kilos son mínimo 550 cafés semanales. Y en este lugar, aunque yo quiera, empezando, no te voy a vender eso. Pues mira, no podemos hacer negocio. ¿Qué piensas hacer? Digo, pues fácil, compro la máquina. Cuando yo le digo así, él se queda así, ay, ¿qué va a hacer con el técnico cuando se te dañe? Y mire, compañero, yo vengo de mi país y yo tenía un negocio y lo que tenía era máquina de esa. Máquina italiana, ¿verdad? Si tú le das un buen uso, te duran muchísimo. Tanto mi primera máquina que yo compré
máquina Becera, italiana, con su molino, y era de 2000, y la compré en el 2012 con 12 años de antigüedad de uso, y hasta que la vendí y me funcionó. Entonces, por eso es que le digo que si tiene la oportunidad de comprar la máquina y a crédito, como yo la compré, el café la paga sola. Ahora, déjame explicarle por qué la máquina de café es importante que tú la compres. Sacar con un lápiz rápidamente, fíjate, si tú compras 1 kilo de café y de ahí sacas 110 café como mínimo, porque puedes sacar 110 a 120 café, lo multiplicas a 1,80 que se vende el café, te da una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero multiplícalo por tú que tú vendas 4 kilos al mes. Compañero, la máquina de café la estás pagando en 6 meses. Ah, claro, tienes que sumarle eso, la luz, el agua, la leche. Lo que te puedo decir que los 2.700 euros que tú inviertes en la máquina de café se te paga rápidamente en 8 meses. Y lo más importante es que tú tienes la capacidad de escoger el mejor café, ¿verdad? Entonces ellos te quieren vender a ti un café en 17, 20 euros más IVA, colocándote un café que en sí vale son 8 o 9 euros. ¿Me entiendes? Entonces, en esta posibilidad, tú compras la máquina a crédito y compras un buen café y poco a poco vas a ganar un buen cliente. Se lo digo con experiencia, la máquina de café deja muy buenos dividendos si la sabes trabajar. Por eso fue que yo compré la máquina de café y más aún en crédito. Ahora, ya sumaste lo que invertí ahí. Ahora vamos a hablar de la cuenta bancaria. Recuerda que como yo lo abrí como empresa, tuve que abrirla con 3.000 euros. Pero esos 3.000 euros tú los puedes, apenas apertura tu cuenta empresarial, tú puedes sacarlos y usarlos. Y para abrir la empresa, pues tienes que crear una empresa aquí en España. Y eso lo dejé yo en un video pasado. Ahora, vamos a hablar de cuánto invertí o gasté, no, para mi inversión, en remodelación. Usted vino en el local cuando aperturé por primera vez la Santa María, la Persiana, como le dicen aquí. Un local relativamente bien, lo que había que era darle un poco de limpieza, pintarle, arreglar algunas cosas. Una persona que me hizo una mesita, pintamos. Yo creo que no más de 850 euros. Yo creo que eso llega a 750 euros lo que gasté en pintar, arreglar, remodelar cualquier cosa, cambiar unas lámparas, hacer la limpieza. Sí, aproximadamente unos 750 euros. Ahora, vamos a hablar de que ya está listo, ya está la cuenta bancaria, ya me llegaron el equipo que compré por, ¿cómo se dice? Por crédito. Gasté 750 en la remodelación y vamos a decir que se gastó unos 250 más en comprar, que sí, algunas vajillas, algunas cucharas, algunos platos, más o menos. Ahora, vamos a hablar de ese primer comienzo, es decir, cuánto es el primer consumo de la Coca-Cola, de Mao, de la compra de Macro, de todo eso. Vamos a hablar ahora de ese monto. Ok, y aquí, desde esta toma con el río Manzanares, vamos a hablar de otros gastos o inversión. El letrero del negocio. ¡Mua! Un diseño hecho por mi hijo y mi hija. Eso salió en 480 más IVA. 480 euros más IVA. Ok, el sistema de seguridad, que hay que pagar un seguro del local, ¿verdad? El seguro me salió en 600 euros anual. Ahora, ¿cuánto se invirtió en la es decir, lo primero, lo que invierte uno para arrancar? Okay. La Mao, que es la cerveza, ahí se invirtió 850 euros. Que es lo importante, que eso es a pagaré a 7 días. Es decir, me lo traen y en 7 días lo cobran. Aprovecho esa semana, vendí y recuperé bastante para pagarlo. Igualmente la Coca-Cola, el primer pedido de la Coca-Cola fue aproximadamente 570 euros más IVA. El pedido de, importante, la Mao me dio una promoción de como soy su nuevo cliente, pero me ofreció, aparte de algunos descuentos, me donó algunas cajas, algunos barriles de cerveza como promoción. Igualmente la Coca-Cola también me hizo una buena oferta. Después vino Vermut. Vermut, la compra me salió por 75 euros, a pagaré a un mes. Entonces tienes varias oportunidades. Después vino lo que es Deli Friends,
que es la empresa a la que se le compra todo lo que es la bollería, el croissant, la palmerita, la caracola. Esos fueron 510 euros más IVA, igualmente a pagaré a 7 días. Quiere decir que todo ese producto lo compramos con pagaré a 7, 15 y un mes. Vayan sumando y ahí van sacando aproximadamente la cuenta. Ahora vamos a hablar del tema importante: cuánto tuve que cancelar al dueño del local por el alquiler, más la fianza, más el depósito, ¿ok? Ahora, lo que fue el tema de alquiler de local es lo siguiente: el alquiler sale hasta diciembre, lo que es de junio a diciembre, en 1.340 euros exacto. En enero cambia a 1.400 euros. ¿Qué pasó? Ellos me pidieron, aparte de eso, ahí sí me pidieron 2 meses, el mes por adelantado, 2 meses de garantía y 2 meses de fianza para el dueño o dueña del local. Entonces, ahí van sumando. Ya tenemos el precio del alquiler, el precio de la remodelación, el precio del primer pedido. Ahora falta uno de los temas más importantes. Y el costo de ese traspaso, cuánto te costó y dónde queda el local, ya te lo voy a decir. Fácil de llegar es aquí, en la estación del metro Puerta de Toledo. Sales por la Puerta de Toledo y te vas a encontrar con esta maravilla, la gran Puerta de Toledo. Y muy cerca de aquí, de Puerta de Toledo, tenemos el café. Entonces, llega a Puerta de Toledo, agarramos por este lugar, ok, y recuerda, el negocio queda hacia aquel lado. Vamos a continuar para llevarlo hasta el negocio. Vamos a aprovechar que está en verde. Continuamos aquí, pasamos y agarramos por este lado para cruzar aquella avenida que está allá. Cruzamos esta avenida, ok, vean cómo se ve bonito todo eso. Seguimos aquí, recuerda, vamos para aquel lado. Ahí tenemos todavía la Puerta de Toledo y allá está la estación del metro donde salimos. Y vamos hacia aquella dirección que está allá. Allá queda Ronda de Segovia 26, donde queda el café. Ok, aquí está Puerta de Toledo, continuamos, pasamos frente a este hotel y seguimos. Ok, dejamos Puerta de Toledo de ese lado, detrás de allá donde está aquel autobús, está la estación del metro. Si quieres te vienes por allá o te vienes por aquí por donde yo lo hice. Aquí al frente tienen los bomberos y esta es la vía donde está el negocio. Esta es la calle Ronda de Segovia y el número 26, que es el local, está a 2 cuadras, el Café Bar Moi. Continuemos caminando hasta el sitio. Pasamos este pequeño parque. Desde aquí les hice un video a ustedes, estaba por allá sentado. Continuamos hacia aquí, hacia adelante. Luego de pasar el parque, una cuadra más adelante, nos encontramos con este pequeño o bonito bar café. Y en esta cuadra está Moi, el café que les quiero mostrar, mi emprendimiento. Y espero que todo esto pues funcione. El sitio es bonito, en tiempo de que estamos en verano, es así, todo árboles color verde, bien bonito, todo limpio. Ahorita las hojas pues por la noche. Allá al lado tenemos un gran restaurante que tiene 80 años aquí en el sitio. Y aquí les presento, pues estas son mis sillas y mis mesas. Y aquí les presento a Moi. Aquí está donde es la terraza. Algo importante que les puedo decir, que ese local empezó por aproximadamente 27.000 euros esa primera oferta o esa primera parte. Y nosotros planteamos un costo, le bajamos un buen porcentaje, la inmobiliaria no aceptó, entonces calculamos o llegamos a un acuerdo que está aproximadamente entre 21 y 23.000 euros. En pocas palabras, está ahí cerca, un poquito llegando a los 22 y algo. Fue que costó ese hermoso traspaso y empezó en 30.000. Busqué unos, pero ya estaban sobre 40, 35 y estaba muy caro. Entonces, ahí tienen la información que ustedes todos me pedían.
¿Cuánto invertiste? Pues no es solamente los 21.600 y algo que costó, para hacerle más o menos el número, no. Es todo lo que viene atrás. Los 21, más el alquiler, más los depósitos, más la fianza a la inmobiliaria, más el primer pedido, más la remodelación. Así que si estás interesado, puedes echar tu número y ves si puedes invertir o no en este país. Para mí es un riesgo que tomé invirtiendo parte de mis ahorros y sí sé que va a funcionar. Ahora, te dejo en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Gasté mucho? ¿Gasté poco? ¿Fue una oferta? ¿No fue una oferta? Dime tú, ¿qué piensas? Y el lugar. Para todos ustedes que vengan a España o estén aquí en España y me quieran visitar y tomarnos un café juntos, el lugar queda en Ronda de Segovia 26, muy cerca, a escasos 2 cuadras de la Puerta de Toledo, aquí en Madrid. Y aquí estoy en un parque muy cerca del sitio donde está el local. El local está hacia aquella zona, muy cerca de aquella zona. Espero de verdad que la información que les traigo les sirva a ustedes, se animen, aquel que pueda, y el que no pueda, pues simplemente tenga unos números y piense en un futuro si lo puede hacer o no. Y tú, que de repente has hecho un negocio aquí en España y te resultó, dímelo, hiciste un buen negocio, runner, o aquella persona que tiene mucho más experiencia que yo, que me diga, te equivocaste, runner, ponte la pila porque no va a ser fácil. Pues me gustaría escuchar y leer todos esos comentarios que ustedes me den. Y desde aquí, desde Madrid, me despido y recuerden, nos vamos a ver en un próximo pueblo, una próxima ciudad, un próximo destino.